Muy buenas tardes, chicos. Un gusto en saludarles. Con ustedes, pues nuevamente, la doctora Erika Márquez, soy médico anestesiólogo, docente universitario. Bien, en la tarde de hoy, pues vamos a hablar, o quiero compartir con ustedes, pues algunos tips o algunos tópicos que deben saber al momento de manejar lo que es la vía aérea. La vía aérea la podemos manejar de manera invasiva y no invasiva. Todo ello va a depender del contexto en el que nos encontremos, si estamos dentro de un hospital o fuera de él. Cuando nosotros estamos dentro de un hospital, lo ideal para nuestros pacientes es realizar un abordaje a través de una laringoscopía e intubación. Pero cuando todo este contexto cambia cuando nos encontramos fuera del hospital, porque ya allí estando fuera del hospital podemos bien sea intubar un paciente o es más rápido y accesible y requiere quizás un poco menos de técnica, podemos colocar algún dispositivo supraglótico que se los voy a mostrar cómo manipularlo y cómo manejarlo en el momento que hagamos la práctica, ¿sí? Entonces, hoy específicamente vamos a hablar de lo que es la laringoscopía e intubación. Que es importante que recuerden, chicos, en cuanto a la anatomía de la vía aérea, que la vía aérea superior está principalmente inervada por el trigémino en su porción superior, inervando todo lo que es la nariz y parte superior de la orofaringe. También tenemos inervación por parte del glosofaringio, que se encarga de inervar la faringe, y tenemos ramas del nervio vago que inervan la laringe. ¿Ok? Específicamente del nervio vago salen las ramas que inervan, una de ellas el recurrente laringio, que es uno de los nervios que nosotros los anestesiólogos tenemos que cuidar, sobre todo cuando se hacen cirugías de tiroides, porque los recurrentes laringios son los que se encargan de inervar todo lo que son los músculos encargados del movimiento de las cuerdas vocales, y puede ser lesionado de manera unilateral o bilateral, o cuando nosotros hacemos una intubación de manera muy brusca, se puede lesionar uno de estos nervios, y si esta lesión es bilateral, se lesionan pues los nervios que inervan estos músculos de manera bilateral, y el paciente puede tener parálisis de sus cuerdas vocales y por supuesto tener dificultad para respirar. Eso en grandes rasgos es lo que me interesa que recuerden. Bien, para realizar una laringoscopía, bueno, esto no es más que una técnica que permite la visión directa de la laringe y sus estructuras vecinas. ¿Qué necesitamos para realizar el procedimiento de laringoscopía? Un laringoscopio con diferentes hojas que pueden ser curvas y rectas. La laringoscopía, porque también van a escuchar, se puede realizar de manera directa o indirecta, ¿ok? Nosotros la realizamos de manera indirecta a través del laringoscopio o videolaringoscopio, y los otorrinos la realizan de manera directa, ¿ok? Con unos aparatos que ellos disponen. ¿Qué vamos a nosotros a visualizar cuando realizamos la laringoscopía? Vamos a buscar lo que es empezando la entrada a través de la cavidad oral, buscamos lo que es la úvula, ¿verdad? Posteriormente, al final de lo que termina la lengua, vamos a ubicar la fosa epiglótica, lo que es la epiglotis, la vallécula, y por supuesto visualizar todo lo que son las paredes faringias y el esófago, que son estructuras vecinas, ¿ok? Entonces, también recordando, retomando uno de los temas anteriores, el Mallampati, ¿ok? Si el paciente lo permite, nosotros debemos valorar el Mallampati para saber qué tan fácil o qué tan difícil va a ser la intubación en nuestro paciente. La cabeza principalmente de nuestro paciente debe estar colocada, o debemos colocarlo detrás de él, si la cama o el lugar donde estamos lo permite, a nivel de lo que es el apéndice cifoide. Debe estar colocada de manera indiferente y posterior, si el paciente lo permite o no tiene lesiones o no sospechamos lesiones a nivel del cuello, podemos realizar una ligera hiperextensión para alinear los ejes laringio-faringio y laringofaringio, ¿ok? Oral laringio y laringofaringio. Esos son los tres ejes que voy a alinear. ¿Y cuál es la idea? Introducir la hoja del laringoscopio de manera de buscar visualizar, introducir esta hoja hasta la vallécula, elevar y lograr elevar la epiglotis para poder encontrar o visualizar lo que es la glotis, que es donde va colocado el tubo endotraqueal.
¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros podemos tener? Principalmente son de tipo traumáticas, ¿ok? Traumáticas que pueden ir desde la lengua, ¿ok? Las amígdalas, los pilares amigdalinos. También podemos, si lo hacemos de manera muy brusca, lesionar algunos dientes. Y también podemos tener cambios de tipo circulatorios, principalmente cuáles podemos tener bradiarritmias, taquiarritmias, crisis hipertensivas, ¿ok? O alteraciones en lo que es la presión arterial y el ritmo cardíaco. Bien, ¿en qué pacientes está indicada la intubación endotraqueal? En pacientes, por supuesto, que tienen una apnea persistente, pacientes con mala mecánica ventilatoria, pacientes con sangrado masivo en lo que es la nariz o la cavidad oral, que puedan poner en riesgo la vida de nuestros pacientes, porque todo eso puede pasar a la vía aérea. Pacientes también en parada cardiorrespiratoria, en pacientes que hay edema de glotis, que hay riesgo de obstrucción completa de lo que es la vía aérea. Y bueno, también cuando estamos en el área de neonatología o pacientes pediátricos, hipertrofia de las amígdalas severa, ¿ok? Hernia diafragmática con signos de dificultad respiratoria, también pacientes con tórax inestable. Las indicaciones, pues uno las va viviendo o las va valorando dependiendo del contexto donde nos encontremos. ¿Cuáles son las ventajas de intubar un paciente? Pues principalmente asegurar que la vía aérea esté permeable, disminuir el riesgo de broncoaspiración en nuestros pacientes. Esto nos permite tener un mejor control de lo que es la vía aérea, ¿ok? Y sobre todo si utilizamos relajantes neuromusculares, y también nos facilita el aspirado de secreciones dentro de lo que es la vía aérea inferior. ¿Cuáles son las desventajas? Puede aumentar la resistencia o el aumento de la presión en la vía aérea. Bueno, ¿y qué otra cosa puede suceder? Que causemos sin querer algún traumatismo en lo que son los labios, los dientes y la nariz, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la técnica de intubación? Tenemos que la intubación puede ser por vía nasal o por vía oral, ¿ok? La que frecuentemente vemos o es la que vamos a realizar es la intubación endotraqueal por vía oral. Por vía nasal tiene sus indicaciones específicas, sobre todo en pacientes donde se necesite tener la cavidad oral libre. ¿En qué casos, por ejemplo? Pacientes que van a cirugía maxilofacial, por ejemplo, o pacientes con algún tipo de traumatismo se puede realizar a través de la vía nasal, pero para ello necesitamos preparar esas fosas nasales, porque este tipo de intubación es un poco traumática o hay mayor riesgo de sangrado, y sobre todo en aquellos pacientes que sufren de rinitis alérgica, que tienen hipertrofia de los cornetes, ¿ok? Entonces, la clásica que vamos a utilizar es por vía oral. ¿En qué podemos utilizar? Bueno, podemos colocar sedantes e hipnóticos, podemos colocar relajantes neuromusculares, que también se los voy a explicar en el momento de la práctica, y también se puede realizar en un paciente despierto, pero previamente preparado. ¿Con qué vamos a preparar a nuestros pacientes? Puede ser con una benzodiazepina por vía endovenosa, además de ello con anestesia tópica, o podemos utilizar la ventaja o el beneficio de algunos medicamentos como son los agonistas alfa 2, como cuáles clonidina, dexmedetomidina, y por supuesto la anestesia local. Y también está descrito, y lo van a leer en las bibliografías, que se puede realizar a ciegas. ¿De qué manera? Paciente en posición indiferente. Lo más fácil es realizarlo por la nariz. Vamos deslizando suavemente hasta vencer dos resistencias, y por supuesto conectamos, puede ser a un ambú, y por supuesto el paciente va a toser y nos vamos a dar cuenta que el paciente está intubado. No es tan sencillo. En pacientes con un cuello fácil, en pacientes delgados que no tienen el cartílago tiroides prominente, pues es bastante sencillo de realizarlo. Pero la técnica clásica, ¿cuál es? Realizamos la apertura oral, introducimos la hoja del laringoscopio, realizando un movimiento de desplazar la lengua hacia lo que es la línea media, y posteriormente realizamos un movimiento de elevación, ¿ok? Buscando ¿qué? Visualizar úvula, lengua. Al final de la lengua se encuentra la vallécula, que es donde va colocada la hoja del laringoscopio. Elevamos de manera de visualizar esta estructura que vemos aquí aproximadamente a nuestra hora 6.
La glotis es ese espacio que vemos allí en todo el centro. Las estructuras nacaradas que parecen una A, esas son las cuerdas vocales. Y lo que vemos en el medio de ellos son los anillos traqueales. Eso es la vía aérea y es allí donde va colocado el tubo endotraqueal. ¿Qué cuidado debemos tener de no causar traumatismo en nuestros pacientes? Es decir, que la técnica debe ser lo más sutil posible porque podemos causar lesiones traumáticas, ¿ok? Y sobre todo de unos cartílagos que son donde se insertan los músculos que se encargan de mover nuestras cuerdas vocales. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, va a depender cirugía de la cavidad oral, pacientes que tengan limitada la apertura oral, fractura o rigidez de cuello, ¿ok? Las contraindicaciones, bueno, los pacientes con fracturas de base de cráneo, pacientes con epistaxis severa, pacientes, a ver, con algún tipo de coagulopatía, los pacientes que tienen cualquier tipo de trastorno hemorrágico de tipo hereditario. Y bueno, las ventajas, por supuesto, que nos permiten mantener una vía aérea controlada y segura. ¿Ok? Después que nosotros realizamos la intubación, existen modos de nosotros saber si nuestro paciente está intubado. Una de las cosas, pues visualizar de manera directa la colocación del tubo endotraqueal que pasó mis cuerdas vocales y el balón neumotaponador del tubo endotraqueal debe quedar colocado detrás de las cuerdas vocales. Cuando nosotros conectamos a ese paciente, ¿qué podemos tener? Vamos a observar la visualización del tórax. Vamos a auscultar de manera comparativa, ¿ok? Cuando uno está iniciando, uno siempre verifica lo que es el epigastrio para saber que ese tubo endotraqueal no está colocado en el estómago, la auscultación bilateral de los pulmones. Después que llenamos el balón neumotaponador, incluso podemos colocar el estetoscopio en el cuello para saber si hay algún tipo de fuga, ¿ok? Eso. ¿Qué otra forma? Si estamos en un centro asistencial donde haya monitoreo como lo es la capnografía no es más que evaluar a través de un monitor la cantidad de CO2 que sale de la vía aérea del paciente, ¿ok? Eso sería lo ideal, que en las áreas donde nosotros trabajemos exista monitor que me permita valorar la cantidad de CO2. De esa manera estamos más seguros, ¿ok? Cuando posteriormente, si bueno, tenemos un paciente sano, ya recuperó la conciencia o está posparada cardiorrespiratoria, ya el paciente se estabilizó y nos toca extubar a nuestro paciente, hay que aspirar de manera cuidadosa todo lo que pueda ser secreciones que puedan estar en lo que es la orofaringe para evitar que pasen hacia la vía aérea. Si fue un paciente que recibió relajación neuromuscular, debemos colocar los revertores de esos relajantes neuromusculares y por supuesto evitar en nuestros pacientes todo lo que es la depresión respiratoria. Es decir, todo proceso de intubación y extubación lleva un paso detrás del otro y nosotros debemos evitar que ese paciente se complique, es decir, que ya el paciente haya recuperado la conciencia, que tenga sus parámetros o valores sanguíneos como por ejemplo lo que es la hemoglobina, tiempos de coagulación, o sea, que hayamos corregido todo lo que llevó a ese paciente a ese estado crítico, es que nosotros podemos extubarlo, que mantenga un volumen corriente, es decir, que él pueda respirar más o menos de manera similar, con una frecuencia respiratoria y una profundidad de sus respiraciones cercana a lo que debería ser lo normal, ¿ok? Para que evitemos complicaciones en nuestros pacientes. Bueno, existen situaciones clínicas donde esta laringoscopía e intubación no es tan sencilla, como por ejemplo, ¿cuáles? Los pacientes que fenotípicamente son distintos o salen de la norma, esos pacientes generalmente son difíciles de intubar, ¿ok? Pacientes con patologías tiroideas, pacientes con algún tipo de tumoraciones que puedan desviarme o lateralizar lo que es la vía aérea. Pacientes con barba son pacientes difíciles de ventilar. ¿Qué otra cosa? Generalmente las patologías tumorales, los sangrados que nos dificulten un poco la visualización. Entonces, esos son pacientes
donde o tenemos que hacer algún tipo de consideración especial, ¿ok? También existen otra cosa que quería mencionarles, dispositivos para el abordaje de la vía aérea difícil. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene algunas características que me hagan sospechar que va a ser difícil el abordaje de la vía aérea, yo tengo que preparar o realizar mis planes, ¿ok? ¿A qué me refiero con mis planes? Bueno, yo voy a intubar, pero si falló la intubación, ¿qué voy a hacer? Puedo colocar un dispositivo supraglótico, debo disponer de una bujía, así como cuando se realiza la vía central, que me permita colocarlo en la vía aérea y a través de él realizar la intubación endotraqueal. Es decir, tengo que prepararme, bueno, mi paciente sigue desaturado, pero sigue con mala mecánica ventilatoria, tengo que realizar un abordaje invasivo. Todos esos planes tienen que quedar bien establecidos. Esto que les muestro acá son algunas maneras de rescatar la vía aérea cuando, por ejemplo, no puedo intubar a un paciente o cuando me encuentro en un área fuera o alejada de un centro hospitalario, puedo utilizar algo que se llama las máscaras laringias. Las máscaras laringias hay de primera, segunda y tercera generación. Las máscaras laringias de primera generación son las que me permiten simplemente ventilar o rescatar la ventilación en un paciente que se encuentra muy mal, tiene muy mala mecánica ventilatoria y no dispongo o intenté intubar y no pude, o estoy en un ambiente donde lo único que dispongo es de un dispositivo supraglótico. Es una cazoleta que la podemos ver allí que están de distintos tamaños, que se adosan a la parte externa de la vía aérea y me permite de esa manera ventilarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a colocar? Bueno, yo también les voy a enseñar en la práctica cómo se colocan los dispositivos supraglóticos, las máscaras laringias de primera generación, deslizándolo a través del paladar hasta vencer 2 resistencias. Y posteriormente ellas tienen un balón donde lleno esa cazoleta y eso me permite que ella se adoce mejor a la vía aérea. Existen dispositivos que me permiten también intubar a su través, como por ejemplo el Fast Track, que es esta estructura, que este dispositivo que vemos en la parte inferior de las máscaras laringias, que yo luego que conozco mi dispositivo, deslizándolo por el paladar hasta vencer las 2 resistencias y logro ventilar y rescatar a mi paciente, puedo, fíjense que la parte de arriba tiene un tubo endotraqueal que pasa directamente hacia la vía aérea y es uno de los dispositivos más estudiados, sobre todo en los pacientes obesos o en esos pacientes difíciles de intubar. Este dispositivo es muy seguro y es uno de los que ha demostrado una mejor tasa de intubación y de manejo de la vía aérea. El que vemos al lado es un combitube que se utiliza o generalmente puede estar disponible en lo que son las ambulancias, también para ser utilizados en ambientes extrahospitalarios. ¿Ok? Ajá. ¿Qué observamos acá? Cuando todos los planes me han fallado, no pude intubar, coloqué una máscara laringia y no fue de manera satisfactoria, pero mi paciente tiene muy mala mecánica ventilatoria, se sigue desaturando y el riesgo de parada cardíaca o cardiorrespiratoria por hipoxia de manera persistente, entonces aquí hay que hacer un abordaje invasivo de la vía aérea. A nuestro nivel, ¿o qué les puedo enseñar? ¿Dónde se encuentra ubicada la membrana cricotiroidea? Que no es más que una membrana pequeñita que mide aproximadamente 1 por 1 centímetro y a través de ella podemos realizar una pequeña apertura, podemos colocar un traqueostomo pequeño o podemos colocar un tubo endotraqueal en este tipo de pacientes que le mencioné, pacientes con edema de glotis, por supuesto que el riesgo de morir pues es elevado, entonces en ello podemos realizar un abordaje invasivo de la vía aérea. En estos pacientes donde la intubación es imposible. Bueno, era todo lo que les quería traer con esta clase. Ya luego de la próxima clase que va a ser la lista de chequeo, entonces les voy a enviar una tarea y estimo que aproximadamente en unos 15 días nos podamos ver en la práctica. Muchísimas gracias.